sobre lo que hemos estado, ¿verdad? Tocando todavía. Entonces, yo quiero ponerle aquí, sería, para que usted se dé una idea, vamos a ir a Hebreos capítulo 1. Y, y quiero compartir con usted algo que tiene relación, ¿verdad?, con lo que nosotros hemos estado platicando. Entonces, vamos a, cuando usted lo tenga, tal vez lo pueden poner en la pantalla también, hermanos, para que sea más fácil. Y así lo podemos leer nosotros aquí. Mientras yo lo busco aquí, podemos hablar algo muy importante que yo me imagino que aquí se cumplió la palabra profética del apóstol Pablo el domingo pasado, de capítulo 14 de Corintios, ¿verdad? Cuando una persona, ya ve que el domingo pasado terminamos ministrando y hubo cierto mover que para ser bien franco no hemos llegado al nivel del mover espiritual. Porque debería de, mire, iglesia de Cristo debería ser una iglesia espiritual. Y una iglesia espiritual no se distingue solamente porque dice yo soy espiritual. Una iglesia se distingue porque maneja dones, tiene dones. ¿Sí? Maneja dones, tiene dones. Entonces, por eso se distingue una iglesia. No importa cuál sea el don que tenga, pero que haya una diversidad de dones, porque Pablo mismo lo dijo cuando habló del cuerpo. No todos tenemos los mismos dones. ¿Son acaso todos profetas? ¿Son acaso todos hacedores de milagros? ¿Son acaso todos hablan lenguas? Aún hasta mencionó ahí que no todos hablan lenguas. Eso no significa que dice, ahí está, base bíblica para que uno hable en lenguas. No, hay una señal, hermano, de llenura del Espíritu, de confirmación del Espíritu, y hay un don de hablar en lenguas, que eso es un género de lenguas que necesita ser interpretado cuando se habla a la iglesia, o sea, cuando se enseña. Pero vamos a aprender todo eso para que podamos entender por qué la insistencia de estar hablando esto, porque yo creo que si no hay conocimiento, tampoco va a haber el querer hacer algo que no se ha explicado. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber una insistencia para que la iglesia pueda ser una iglesia espiritual. Yo le voy a dar un verso ahorita para que usted se dé una idea. ¿Lo tiene? Hebreos 1:1 en adelante. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones, ¿verdad que Dios habla? Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. Y de muchas maneras a los padres, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Ok, entonces Dios, note bien, habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, no de una sola forma, porque Dios no se limita a la forma que va a hablar, ¿sí? A los padres por medio de, es lo que me llama la atención, profetas. Fíjense bien. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién era el Hijo, hermano? Sí, pero el Hijo, ¿quién era? Moisés dijo, profeta como yo, os levantará el Señor y a él oiréis. Entonces Jesús venía marcando a un nuevo modelo profético, hermano. Y que muchos, digamos, no han logrado ubicar y que están viviendo con un pie en el Antiguo Testamento y con otro pie en el Nuevo Testamento. O mejor dicho, un pie y medio en el Antiguo Testamento y medio pie en el Nuevo Testamento, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos de vivir un pie y 3/4 en el Antiguo Testamento y un cuarto como sombra, como tipología para el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Muy bien, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendícenos con tu buena palabra. Permite, Señor, que cada uno salga entendido de aquí, conozca la revelación de tu palabra y tu Espíritu Santo pueda enseñarnos. Llévanos al conocimiento
Señor, y al entendimiento de las cosas que aquí se digan. En el nombre de Jesús. Permite, Padre Celestial, que podamos salir aquí como personas que hemos comprendido lo que se ha hablado. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, en tus manos estamos y sabemos que en tus manos tendremos siempre victoria y seremos dirigidos hacia la luz, a la iluminación, y tu gracia nos acompaña siempre repartiendo porciones y llevándonos a la verdad que nos hace verdaderamente libres. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, tome su lugar, por favor, hermanos. Te encargo que me muevas, por favor, esto, si tan amable, Elías, por favor, y también mi banquito, si no es mucha molestia. Entonces, le decía, ¿verdad? Todo eso porque cuán importante es el comprender todo lo que se dice en una iglesia. Aclarando el punto, en una iglesia se viene a hablar de Dios, no se viene a hablar en contra de Dios. Es muy diferente hablar en contra a hablar de Dios. Yo hablo de Dios, que Dios es bueno, que es grande, es misericordioso, que Él salva, Él perdona. ¿Cuánto dicen amén? Que Él libera, dice amén. Que Él puede restaurar vidas, que puede romper cadenas de adicciones, de alcoholismo, de hechicería, de ocultismo, de satanismo. Él tiene el poder para hacer todo eso. No hay un poder más grande que el de nuestro Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y desde luego con fe. Con fe. Muy bien, entonces Dios ha hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Le decía que Dios no se limita a la forma como Dios nos habla. Dios puede hablarnos de diferente forma. Hermanita, tú viniste por un tratadito a la iglesia, ¿verdad? Un volantito. ¿Verdad que sí? Tú me llamaste. Mucha gente me ha llamado a mí por un volantito de esos que los hermanos reparten aquí afuera, hermano, como fruto del evangelismo que están haciendo. Y de esa forma Dios habla, hermano. Dios puede hablar a través de un programa de radio en un momento dado. Dios puede hablar a través de una persona. Dios puede hablar a través de una circunstancia. Dios puede hablar a través de un accidente, una enfermedad, una necesidad. Dios puede hablar a través de un deseo. Que vengas a una iglesia, es Dios hablando. Es Dios diciéndote, quiero hablar contigo, pero necesito que te me relajes. Así es que quiero que vayas al punto central, o mejor dicho, al lugar de encuentro, al punto de contacto que es la iglesia. Y ahí Dios habla. Pero Dios seleccionó, hermano, vasos, especialmente el profeta, para hablar no solamente a la iglesia ahora, sino también habló anteriormente al mundo y sigue hablando al mundo. Entonces, usted va a mirar que en el Antiguo Testamento Dios siempre utilizó a los profetas, que era uno de los 3 vasos que se movieron en el Antiguo Testamento para hablar de parte de Dios. Hoy tenemos más, pero en el Antiguo Testamento se movieron vasos que Dios levantó. Uno de ellos fueron los profetas. Tenían el oficio de ser profetas, o sea, no eran solamente personas que eran usadas en un momento dado por Dios. Eran personas que se dedicaban a hablar de parte de Dios. Era el oficio de ellos, hermanos, el único trabajo que ellos tenían era profetizar de parte de Dios al pueblo. Llevar una palabra a un rey, a una persona, a un pueblo. Ese era el oficio. A diferencia de una persona que solamente puede ser usada en un momento dado, que de repente Dios le permita que escuchar la voz y Dios lo usa. Ese no es oficio, ese es un uso. Entonces, el oficio del profeta en el Antiguo Testamento era hablar de parte de Dios, pero también Dios hablaba por medio del orden sacerdotal. Usted se recuerda que había un orden sacerdotal del sumo sacerdote. Dios hablaba por medio del sumo sacerdote. Dios hablaba por el sacerdote. Dios usaba a los levitas para poder convocar al pueblo. Y Dios usaba también a los reyes que tenían o hacían su voluntad, como en el caso, podría decir yo, el caso de David, que fue uno de los reyes que el Señor mismo da testimonio que fue uno que fue hecho conforme a su corazón. Sin embargo, yo quiero establecer, hermano, que el vaso profético, o sea, del profeta, Dios lo seleccionó específicamente para este oficio, hablar
a través de él, pues, o por medio de él, para que el pueblo pudiera escuchar la voz. Y es aquí donde yo hago hincapié. La iglesia todavía no ha llegado al punto donde podamos decir somos la iglesia del principio, somos la iglesia de este tiempo, pero no somos la iglesia del principio. O sea, no estoy diciendo con esto que no seamos la misma iglesia, pero no tenemos las mismas cosas. O sea, la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa en el principio, hermano, sigue siendo la misma iglesia, con la diferencia de que no manejamos los dones que manejaba la iglesia al principio. Ahora, si usted me dice, pastor, yo sí manejo dones, lo felicito. Muéstreme los dones y entonces los vamos a reconocer y los vamos a activar. Mientras tanto, no. ¿Dicen amén? Ahora, el punto es que en el principio se manejaron dones para poder edificar a la iglesia y manejar la iglesia. Y Pablo dijo algo muy, muy interesante. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios para que usted se dé una idea y usted pueda mirar que Pablo aquí felicita a una iglesia. ¿Lo tiene? Primera de Corintios capítulo 12. Dígame fuertemente cuando lo tenga. 12:1. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, fíjese bien lo que dice. Sabéis que cuando erais, ¿cómo dice? Paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y empieza a hablar de la diversidad, hermano, de dones. Y entonces empieza a hablar en el verso 7, a cada uno se le ha dado la manifestación. ¿Lo mira? Del Espíritu para el bien común. Y empieza a hablar los dones, hermano, que el Señor repartió. Empieza a hablar los dones que el Señor repartió en cuanto a esto. Entonces, hay que ver que la iglesia, gracias hermano, la iglesia del principio era una iglesia que era halagada y alabada por Pablo porque sabía que tenía dones. Sí, sabía que tenía dones y que esos dones venían para edificar a la iglesia, para hablar a la iglesia. Capítulo 14 de 1 Corintios explica, hermano, exactamente lo que sería el manejo de los dones y la manifestación de los dones para edificar a la iglesia. Ahora, hay que explicar muchísimo en cuanto a esa parte, pero podríamos decir que es lo mejor que nosotros podemos tener, hermano, en cuanto a lo que se ve como el manejo de los dones. Muy bien, entonces movámonos del lugar para entender un poquito lo que le quiero mencionar ahorita en este tema y poder nosotros ir avanzando un poquitito con el reconocimiento de la iglesia del Señor en cuanto a lo que tiene que ver esto. Estaba buscando un verso muy clave, pero creo que se lo voy a dar al ratito. Al cabo lo tengo más adelante. Muy bien. Fíjese bien. Dios habló en el Antiguo Testamento a través de vasos, hermano. Diga conmigo vasos. Y esos vasos principalmente eran los profetas, dedicados a trabajar para hablar de parte de Dios. Entonces, todos estos operaron desde, podríamos decir, desde Abel hasta Juan, podríamos hablar, porque Abel de una u otra forma profetizó, hermano, y el Señor mismo lo dice. Pero los profetas de este tipo terminaron hasta el libro de hasta Juan, perdón, y usted puede verlo en Mateo capítulo 11, verso 12. Vaya a leer capítulo 11, verso 12 del libro de Mateo, por favor. O pónganlo en la pantalla, por favor, hermanos. Entonces, hay que entender, hermano, que una cosa es tener el oficio de hablar de parte de Dios, otra cosa es que Dios lo use. Porque Dios no se limita a las formas de usar. Yo quiero que usted comprenda esa parte, pero lo que sí quiero que vaya captando
es que Dios nunca ha dejado de hablar al hombre. Nunca, hermano, ha dejado de hablar. Las formas que ha utilizado para hablar han sido diversas, pero Dios nunca ha dejado de hablarnos de ninguna manera. Entonces, aquí hay algo muy importante que entender. Fíjese bien la forma que Dios, o las formas que Dios utilizó del Antiguo Testamento en el sentido de los, mejor dicho, de los vasos que usó, no en sí las formas, sino los vasos que utilizó, terminaron hasta Juan para hablar al pueblo de la manera que hablaba anteriormente. Ahora nos habló a través de ¿quién? Del Hijo, como profeta. Mateo 11:12 dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino, o sea, hasta cuando el Señor estaba, hace más de 2000 años, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. A mí no mucho me gusta esta interpretación porque considero que habla mucho de violencia, pero hay una versión que habla más categóricamente en cuanto a esto, porque dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, dice, lo arrebatan. Entonces me parece una mejor interpretación que hablar de violencia a los violentos, porque aquí yo no veo violentos, hermano. Violentos éramos antes. ¿Sí? ¿O no? ¿Seguro? Si empezamos a investigar la vida de cada uno de nosotros, nos llevaríamos sorpresas, hermano. Mejor ahí dejamos el libro ese cerrado, ¿no? ¿Sí? Y nos consideramos que hay un reino que se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces es un reino que se arrebata. Y luego dice el verso 13, porque los profetas y la ley profetizaron hasta, perdón, la ley y los profetas profetizaron hasta cuándo. Ahora, el tipo de profeta de esta clase, pues profetizó hasta Juan. Pero Dios nunca ha dejado de hablar. ¿O se quedó mudo Dios? ¿Ah? ¿O Dios no puede darte un sueño, darte una visión y hablarte? Yo le digo porque hay gente que no cree que Dios puede hablar a través de sueños. ¿Será que Dios está limitado, hermano? Si la Biblia dice que Él es omnisciente, o sea, omnisciente, una omnisciencia significa que para Él no hay imposibles. Él es todopoderoso, omnipresente, Él puede estar en todo lugar. O sea, Él lo conoce todo. O sea, no hay, Él es todopoderoso porque Él lo sabe todo, hermano. Hay una omnisciencia en Él. Entonces no podemos limitar nosotros a Dios a decirle, Dios, solamente quiero que me hables de esta forma. Dios, quiero que solamente de la manera que yo quiero que tú me hables, es como voy a saber que me estás hablando. Si no me hablas de otra forma, y si Dios le da la gana hablarte de otra manera, ¿a ti qué? El problema que hay en querer enmudecer a Dios, hermano, no está en que Dios dejó de hablar, está en que no queremos que Dios nos hable de la manera que quiere Él hablarnos. Queremos que Él nos hable siempre como nosotros queremos. Y Dios dice, a mí no me da la gana hablarte como tú quieres, yo te quiero hablar como yo quiero. Y si tengo que meterte preso es porque te quiero y porque te estoy preservando. Pero eso no lo entiende la gente, hermano. Y si tengo que enfermarte es porque te estoy llamando a que te pongas a cuenta conmigo. Y si te estoy cortando es porque no quiero que te pierdas para siempre. O sea, hermano, eso podría uno decir, ¿cómo Dios va a hablar así? Claro, porque hay que entender cómo Dios habla. O sea, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, hermano, pero no de la manera que nosotros queremos. Dios habla de la forma, lo voy a decir claramente, que a Él le da la gana. Aunque a nosotros no nos guste. ¿Sí? El hecho que no nos guste no significa que Dios no hable. Pero a los antiguos, hermanos, cuando vivieron en la ley, Dios les habló solamente hasta Juan. A través de esos vasos proféticos. Dijo, no más profetas de este tipo. No más. Ahora, yo voy a hacer hincapié en esto. Tenemos muchos profetas de este tipo hoy en día en la iglesia. Que se han clonado, hermano, y parecen que son profetas, que fueran profetas de la ley. Porque profetizan igual que los profetas de la ley. Porque hablan como si fueran profetas de la ley. Y tenemos a otro grupo que dice, no, ya no hay profetas. Los profetas profetizaron hasta Juan.
¿Y entonces qué? ¿Se quedó mudo Dios? Y resulta que la Biblia dice que Dios sigue hablando, hermano. Ahora, yo quiero continuar. El apóstol Pedro dice que estos profetas se concentraron a hablar de un nuevo orden, ahora sí voy a decirlo, un orden mundial que vendría a establecerse en un tiempo que ellos no entendían. Pero que ellos empezaron a ver algo que venía, que, que, que era algo diferente y profetizaron de ello. Sin embargo, no lograron ubicarse y no lograron entender de qué se trataba, porque mire, yo lo repito nuevamente, el profeta profetiza y no entiende. Un profeta que trata o intenta entender no es profeta, porque el profeta se mueve en completa fe. El profeta simplemente recibe un luzazo, dice, el Señor quiere hablar de esta forma. Y va y dice así, o va y dice al pueblo, o va, hermano, y dice una profecía directa a una persona, pero el profeta no anda, hermano, tratando de razonar lo que vio, lo que oyó, o tratando de entender, porque al fin y al cabo la profecía no es para él. El profeta del Antiguo Testamento vivía tratando de entender, hermano. Déjeme lo llevo a la palabra. Primero de Pedro 1:10. Acerca de esta salvación la que tenemos nosotros, los profetas que profetizaron, ¿cuáles profetas? Los que estaban antes de Juan. ¿Se da cuenta? Dice, de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron, e indagaron. ¿Qué significa eso? Investigaron. No entendemos, queremos entender. Y dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían, que es la gloria que deberíamos estar viviendo. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, Dios les reveló, sino a nosotros. Nos estaban sirviendo porque estaban preparando el camino para un nuevo orden mundial, hermano, que vendría a establecerse en el mundo. Mire, aquí entre nosotros le voy a decir, mire, no son los masones los que van a establecer el nuevo orden mundial, hermano. No son los Illuminatis los que van a establecer el nuevo orden mundial. No es el presidente Trump el que va a establecer el nuevo orden mundial, hermano. No es la Unión Europea los que van a establecer el nuevo orden mundial. Tampoco son las alianzas árabes del Medio Oriente, hermano, que van a establecer el nuevo orden mundial. Ni siquiera Israel lo va a establecer. ¿Quién lo va a establecer? Nuestro Señor Jesús. Él lo va a establecer. Pero los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de que venía una gracia, hermano, y que venía algo que vendría a cambiar completamente la historia, pero que no sería natural. Y esa es la parte que yo quiero concentrarme, hermano, porque Dios levantó a una iglesia para que fuera sobrenatural. Una iglesia que no sea sobrenatural no va a cambiar absolutamente nada, porque primero tiene que cambiar a sí mismo. Vea bien. Dice, a ellos les fue revelado. Está muy frágil el micrófono, hermanos, por favor, acá arriba. ¿Me lo das un poquito más sólido, por favor? Acá, sí, más grave, o como le llamen, no sé cómo le llaman, para no salir como el viernes. Verso 12, a ellos les fue revelado que no se servían a quien, a sí mismos, sino a nosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, haz cosas a las cuales los ángeles anhelan. ¿Qué dice? Miran, ¿correcto? Ok. Aquí viene el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:19, vaya conmigo. ¿Lo tiene? Y dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros ¿qué? Corazones. Pero ante todo esto, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, lo que profetizaron, hermano,
de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de ¿quién? Ok, de Dios. ¿Quiénes eran estos? Los profetas. ¿Qué hacían ellos? Hablaban de parte de Dios. ¿Qué le decían esto de hablar de parte de Dios? Yo quiero recordarle que era una palabra profética exclusiva para la nación israelita. Cuando Cristo vino y apareció, ya no se limitó al pueblo de Israel, sino que ahora fue un orden profético, un nuevo orden, hermano, sacerdotal, un nuevo orden mundial, diría yo, de reyes y sacerdotes mundialmente hablando. Ahora, podríamos decir que somos reyes sin corona, pero no dejamos de ser reyes. ¿Correcto? Porque sacerdotes, pues estamos aprendiendo lo que es el sacerdocio, pero no dejamos de ser nosotros reyes porque tenemos autoridad, tenemos poder de parte de Dios. Entonces, en este nuevo orden se encierran los tres del Antiguo Testamento y los que son añadidos como los maestros, evangelistas y pastores. Usted se va a dar cuenta, hermano, que aquí podríamos nosotros decir que está la manifestación de los 7 espíritus de Dios. Hemos hablado mucho de los 5 ministerios, ¿verdad? Y hemos tocado. Pero fíjese que viéndolo desde un ángulo positivo, en realidad no son 5 ministerios, sino 7 ministerios. Usted puede decir, son 5 dedos, claro, son 5 dedos para ministrar la tierra, correcto. Donde se desarrolla el sacerdocio y se desarrolla el gobierno de reyes. Pero la Biblia dice que vamos a desarrollar un ministerio eterno, hermano, que aquí estamos aprendiendo, sacerdotal, en la presencia de Dios, y también vamos a tener gobierno. Eso está hablando de 2 ministerios añadidos que cumplirían el número perfecto de Dios. 7 ministerios, 2 que no están en realidad completamente activos, que se van a activar cuando ya nosotros seamos transformados a plenitud, aunque ahorita los tengamos, hermano, podríamos decir por derecho, porque Hebreos capítulo 6, usted se va a dar cuenta que ahí habla claramente que a nosotros se nos ha permitido participar de los poderes del siglo venidero. ¿Me explico? Lo que significa que los dones, hermano, no pertenecen a este siglo, son del otro siglo. Pero los manejamos aquí. Porque la iglesia empezó manejando dones. Y la iglesia va a terminar manejando dones. Entonces, ¿cómo vamos a saber, amados, que somos espirituales si no tenemos la manifestación de los dones? Y para que haya la manifestación de los dones, pues desde luego tiene que haber un acercamiento a Dios. ¿Dice amén? Entonces hoy en día podríamos decir que somos profetas, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ahora, yo podría decir que somos más profetas que reyes y sacerdotes, y no me quiero quitar autoridad. Pero si yo le enseño a usted que ahora usted tiene que tomar posesión de su reinado e ir a la ciudad y decirle al alcalde, hermano, decirle, señor alcalde, lo siento, pero a usted le voy a dar permiso que reine sobre mi ciudad. El alcalde me va a decir, ¿y usted quién es? Pues yo soy el rey de la ciudad de Ken. El alcalde me va a decir, mire señor, primero vaya a ver si lo eligen a usted y a ver si de repente pues usted gana para que pueda ocupar este lugar donde yo estoy dando órdenes. Así le va a decir. ¿Correcto? Es más, haga el intento de ir. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hay gente que enseñan que hoy en día la iglesia está reinando. Y enseñan exactamente lo que yo le estoy diciendo. O sea, se conocen como el movimiento del reino hoy. O sea, vamos a tomar control de la ciudad, vamos a tomar los lugares de políticos y vamos a reinar y vamos a establecer establecer el reino, no a proclamar, establecer el reino. Ahora, yo aquí le podría decir a ellos, hermano, y a usted, que para poder yo decir que tengo corona, no estoy hablando que no tenga, que no se me haya permitido participar de la corona o de la autoridad. Estoy hablando de que
se me ha permitido participar de la corona. Sin embargo, la corona se me va a poner cuando venga el día final. Sígale moviendo ahí, hermanos, por favor. Un poquito más, ahí más fuertecito acá arriba. Sólido. Entonces, si yo le digo que usted tiene corona ahorita para que vaya y haga, no le estoy diciendo que no tenga autoridad y que no tenga poder. Mire, número uno, si usted ha sido llenado y bautizado con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, usted tiene todo poder de ir y poder reprender al diablo. Pero si usted solamente ha creído en el Evangelio y no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, tiene autoridad. Haga el intento. Haga el intento. Una persona, por eso es necesaria la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas o profetizar. O por lo menos dar frutos, que muchos dicen, no quiero hablar lenguas, no quiero profetizar. Ok, de frutos pues. Porque son tres señales que evidencian una manifestación del Espíritu en la vida de una persona. Pero no podemos pretender nosotros decir, vamos a ir a reinar sobre una ciudad. No estoy diciendo que no vamos a tomar autoridad y control en el nombre de Jesús con la autoridad y el poder prestado que Dios nos ha dado. Mire, cápteme aquí por favor lo que le voy a decir. Para tener corona se necesita ser rey, ¿correcto? ¿No lo oí? ¿Sí o no? Y la iglesia es actualmente, ¿es la reina o es la novia del Cordero? Entonces todo no se ha casado. ¿Sí o no? O sea, para que la chamaca diga, ese es mi esposo y voy a entrar a su casa y voy a tomar autoridad, necesita primero casarse. Y la iglesia necesita primero casarse para poder decir que tiene corona. Ok, está bien, tenemos cetro. Dios nos ha dado participar de la autoridad y nos ha permitido tomar autoridad sobre regiones, pero son poderes prestados, hermano. Con esto no estoy diciendo yo de que no va a haber dones, no va a haber éxito, no va a haber manifestaciones. Claro que va a haber, porque el Señor va a proteger a su novia. Pero viene un día cuando la novia se va a casar y entonces ya no va a necesitar prestar el poder, porque el poder va a estar en ella para reinar con Cristo. O sea, la iglesia va a estar con Cristo, aunque no me diga amén. Entonces hoy yo diría que somos más profetas, hermano, que reyes, y participamos del sacerdocio. Hoy en día, por eso le decía que estamos nosotros participando de los ministerios del Antiguo Testamento, que de alguna otra forma fueron modelos para lo que la iglesia desarrollará, porque la iglesia va a desarrollar un reino, hermano, que no pertenece a este mundo. La única iglesia que va a reinar, hermano, en este mundo va a ser, o el pueblo va a ser una etapa milenial, pero de ahí para adelante se tiene que establecer realmente lo que es el gobierno, donde Cristo va a gobernar con la iglesia por la eternidad. Y ahí se desarrolla lo que es la corona, hermano. Ahí se desarrolla lo que sería el grupo sacerdotal, que va a desarrollar pues el sacerdocio según el orden de Melquisedec, donde va a añadir los 5 ministerios que tenemos hoy. Son para edificar a la iglesia, para llevar a la iglesia a un nivel de altura y de capacitación para desarrollar la obra en el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero decirle, hermano, que en el reino eterno no va a haber apóstoles. Aunque no me diga amén. Tampoco va a haber profetas, principalmente. Allá no van a estar los profetas. Pueblo mío, así dice el Señor. Y Dios ahí. Pero sí va a haber reyes y sí va a haber sacerdotes. Ahí no va a haber evangelistas, hermano, en el reino eterno. Los evangelistas son para ahora. Si Dios le está llamando a usted un ministerio, asegúrese de que desarrolle el ministerio, ya sea evangelístico, pastoral. Allá no va a haber pastoreo. Allá va a estar el sacerdote, hermano, con su traje sacerdotal, como los 24 ancianos que representan el orden sacerdotal del universo, con corona y con manto. Es el doble gobierno.
sacerdotes, reyes. ¿Se da cuenta? Es la perfección de los 7 espíritus de Dios, pero los 5 funcionan hoy en día aquí. Entre ellos está el profeta del Antiguo Testamento que profetizó hasta que vino Cristo, y ahora Cristo como profeta levanta apóstoles, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar al cuerpo para la edificación y para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, regresemos a la tierra porque es bien importante entender esto, hermano. Cuán importante entonces es considerar que Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando, hermano. Y Dios lo va a hacer a través de sus profetas. Aquí viene una parte muy importante. Por favor, no considere solamente que de la forma que Dios le va a hablar va a ser a través de uno que tiene un oficio de profetizar. Porque el oficio de profetizar es para los profetas, hermano. Ellos viven y se dedican a eso. Pero preste la atención a cuando Dios le hable por otras cosas. Preste la atención cuando Dios le hable a través de otros ministerios o de un hermano. Porque posiblemente Dios le quiere librar de algo, le quiere enseñar algo. ¿Dicen amén? Bueno, ahí va. La Biblia no nos manda a desechar las profecías, porque Dios sigue hablando. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 5:19. Dígame fuerte amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba mejor como cuando entré a predicar, hermano. Un poquito de solidez nomás acá arriba. Y no grito. ¿Lo tiene? Verso 19, primera de Tesalonicenses, perdón, hermano, capítulo 5, verso 19. Dice, no apaguéis, ¿qué dice el Espíritu? O sea, que haya fuego, espiritualidad. No menospreciéis, ¿qué dice? Las profecías. Cápteme lo que le voy a decir aquí. No menosprecie las profecías de la manera que Dios quiere hablar, de la forma que Dios quiere hablar. Media vez la profecía tenga un propósito de edificar, exhortar o consolar. Pero hay que estar atentos a que Dios no se ha quedado mudo ni que cerró, hermano, la puerta para que no haya profetas. Entonces aquí Dios está diciéndole a la iglesia, no menosprecies las profecías. Significa que no menosprecies a los profetas. Aquel que tiene la capacidad de profetizar. Aquel que puede decir, así te dice el Señor. O aunque no te diga, así te dice el Señor. Que te diga, fíjese hermano, siento de Dios compartirle esta inquietud. ¿Sabe qué está hablando? Puede que Dios esté hablando. Fíjese que tuve un sueño con usted. Puede que Dios le esté hablando. No hay que menospreciarlo. No significa que hay que aceptarlo, hay que juzgarlo. Eso no significa, hermano, porque mucha gente puede tener sueños. Yo le podría hablar que nuestro cerebro es bien traidor. Hace unos días atrás me vino a un pastor a contar un sueño y me hablaba de una situación que él atravesó, hermano. Y entonces yo le dije, varón, ¿no será que tu cerebro te está traicionando? ¿Está trayendo memoria del pasado? Y dice, puede ser. ¿Saben? Nuestro cerebro, hermano, guarda en el inconsciente y en el subconsciente principalmente, hermano, cosas muy interesantes. Que de repente cuando uno está en cama ahí tendido, empieza a vivirlas o revivirlas, mejor dicho. Pero hay sueños de Dios. Entonces, la Biblia nos está mandando a no desechar las profecías, lo que significa a no desechar a los profetas como se han hecho hoy en día. En muchos lugares, hermano, ya no creen en los profetas. Entonces, diríamos que ya la iglesia no es la misma, aunque sigue siendo la misma. Y yo quiero enseñarle a esta iglesia a que creamos en los profetas, pero también a que seamos maduros y sabios de juzgar la profecía.
Si alguien dice, así dice el Señor, pueblo, usted tiene que pesar el espíritu del profeta, porque el profeta sigue siendo barro, hermano. Y la Biblia dice que Dios ha puesto, hermano, un tesoro en vasos de barro. Entonces hay que pesar la profecía, el espíritu, hermano, de lo que se está diciendo, pero hay que entender que el barro, hermano, tiende a equivocarse. Pues, así como dice el gringo, nobody's perfect, right? Everybody make mistakes. Entonces, hay que entender que se tiende, hermano, como persona y como ser humano, no hay una sola persona que tenga a la perfección las cosas en su vida, o que ni los profetas. Usted le voy a hablar para que usted se dé una idea de que a veces hay profecías, hermano, de muy buena voluntad, pero a esas nomás hay que decir gracias, hermano, le aprecio mucho su deseo de verme bien, de mirarme, que Dios me bendiga, etcétera, etcétera, pero prefiero que me hable Dios. Y aquí hay un problema bien grave, hermano, porque el profeta que no es maduro y que se deja llevar por los dones, y las personas que tienden a buscar como si fueran oráculos ellos, o que fueran pitonizos o qué sé yo, porque hay gente que anda atrás de los profetas y la profecía, buscando a los profetas, diciéndole, profetíceme, hermano, ¿qué tiene el Señor para mí? Dígame. Y el profeta le da algo, hermano, una profecía, y la gente dice, ya Dios me habló. ¿Y qué tal si Dios no te habló? Cuando yo vine a Washington, hermano, yo soy un fiel creyente de la palabra profética, porque crecí en un ministerio donde había muchos profetas. Sin embargo, cuando el Señor a mí recién me alcanzó, me llevó a un ministerio que no creía en ningún profeta, ni en ningún apóstol, ni tampoco en manifestaciones sobrenaturales. Y yo viví esa experiencia los primeros años. Así es que cuando el Señor me llevó, hermanos, de regreso a mi casa, porque esa era mi casa de seguro, antes de que el Señor me alcanzara, yo pasé por ahí, pero no logré entrar, y el Señor en su propósito me llevó a otro ministerio, y ahí pasé mis primeros pasitos, hermano, y ahí me enseñaron a no creer en nada. Pero sabe que le agradezco al Señor eso, porque me volvieron cauteloso también. Cuando yo llegué a este lugar donde había mucha profecía, pueblo mío, así dice el Señor, y las hermanas lloraban, y uno estaba tratando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No le entendí. ¿Qué fue lo que dijo eso? No lo entiendo. Y hermanos se tiraban, y los varones igual, y todo. Yo lo viví todo eso, hermano. Yo lo viví. Profecías de 40 minutos, una hora, 30 minutos, otros más rápido, y muy impactante todo eso. Entonces conocí a verdaderos profetas también, pero también vi profecías de muy buena voluntad que se aventaron ahí. Entonces todo eso me volvió un poco cauteloso. Pero fíjese, hermano, que yo creo en los profetas, respeto mucho el ministerio profético, y al que Dios le esté dando un don profético, lo respeto también, solamente que hay que dejarlo que madure y que crezca, para que se desarrolle y pueda ser de bendición para la iglesia, y que el pueblo pueda escuchar la palabra que Dios tiene para el pueblo, para la persona, también a través de los vasos, pero no son los únicos vasos que Dios utiliza para hablar. Aleluya. Yo creo que si algo tenemos que tener, hermano, conciencia, es que el primer vaso número uno donde Dios habla y debe de hablar es a través del ministro local. De ahí los vasos que se vayan activando, porque Dios siempre pone a un juez para que juzgue. Ahora, cuando el Señor me trajo a mí para acá, mire, yo no lo creía, hermano, soy bien franco. Yo recuerdo, llegó en una reunión de pastores, estábamos en un retiro de pastores en el estado de, no sé qué, no recuerdo qué estado, pero está por allá por el lado de Las Vegas y California. Entramos en un lago muy bonito, no me acuerdo, creo que era Utah, si no me equivoco. Y estando en ese retiro, hermano, de pastores, llegó un profeta y me dijo, así te dice el Señor, te voy a sacar de California y te voy a llevar a otro lugar donde tú nunca has pensado llegar. Y a mí me llamó la atención, ¿sabe por qué? Yo dije, sí, cómo no, ahorita voy a ir yo corriendo. Yo había tenido un sueño, hermano, donde yo miraba un lugar donde yo estaba que era muy frío. Yo no conocía para aquel entonces todavía Washington, hermano, les voy a ser bien claro. Y el Señor me habló y me hizo recordar ese sueño. Yo dije, no, yo estoy acostumbrado, no porque no tenga fe, que toda palabra se base en la boca de 2 o 3 testigos.
Pero hay gente que tiene mucha fe, hermano, que cualquier cosa que le dicen, cualquier tontera, la gente dice, ya me dijo el Señor de esto y ya le cree. Yo creo que hay que ser cautelosos. Hay que buscar por lo menos 2 o 3 testigos. Y fíjese que yo de la forma que fui enseñado, hermano, pasó el tiempo y después, estando en una reunión, me habló una profetisa. Y me dijo así, te dice el Señor, te voy a sacar de California, te voy a llevar a otro lugar donde tú nunca has pensado. Me dijo lo mismo. Me fui a una reunión de pastores con unos amigos, hermano, y estaba un profeta en el altar. Yo no sabía que era profeta. Temblando el tipo, hermano, temblando. Estaba así. Yo decía, ¿y qué le pasará a ese hombre? Porque para mí era algo muy diferente, que yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cultos, ¿no? Donde la gente tiembla demasiado y todo eso. No creo que, yo no digo con esto que Dios no puede agarrar a alguien y que lo sacuda, porque lo sacude. Porque cuando viene el poder de Dios, aún Daniel dice que quedaba como muerto hasta por días. Ahora, a mí me impresionó porque platicando con el pastor vino el profeta y me señaló y me dijo, así te dice el Señor. Así, 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 así. Y me habló lo mismo. Yo dije, sí, como no, todavía salí de ahí. Señor, yo no me voy de aquí. Le dije, yo quiero mucho California, me gusta mucho el sol. Y luego dije, ¿y para dónde me voy a ir? Bueno, ¿para qué le cuento la historia? Dios me provocó a dejar la obra que yo tenía en California, hermano, y venirme a pastorear. Hermano, no vine ni a pastorear a Washington. Cuando yo llegué a Washington, empecé a trabajar con un ministerio, con un concilio, hermano, enseñando directamente a un grupo de pastores. Yo era el conferencista de todas las iglesias de los pastores. Enseñaba a líderes y pastores solamente. No tenía obra por 3 años. De repente el Señor me habló que empezara una obra. Lo que le estoy contando yo, hermano, es que es mi experiencia para que usted se dé una idea de que Dios no ha dejado de hablar. Y que cuando una profecía o una palabra es de Dios, usted debe esperar el cumplimiento. Si no, mejor olvídese de esa palabra. Porque hay muchas palabras que los hombres nos han sembrado. Y hay que analizar la palabra. Al vaso, posiblemente hay que dejarlo que siga desarrollándose, que cometió posiblemente un error. Pero hay mucha gente, hermano, que depende de la profecía y busca a profetas para oír lo que quieren oír y viven anclados a una palabra profética que no se les ha cumplido. Ahora, yo entiendo, hay profecías que tardan años. Nomás asegúrese que esa profecía que le han dado a usted en cualquier lugar vaya alineada con la vida que usted está viviendo ante los ojos del Señor. Porque Dios le da sorpresas a uno. Dios le da sorpresas, hermano, a uno hasta para prepararlo por situaciones que a veces se van a atravesar y que la gente no sabe. Entonces la Biblia nos manda a no desechar las profecías, hermano, porque Dios sigue hablando. No apagues el espíritu, no menosprecies las profecías, ¿correcto? 1 Timoteo 1:18, vaya conmigo rapidísimo. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Pablo a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Entonces, esta era una profecía, hermano, que Dios le había dado a Timoteo. O sea, había un testimonio, hermano, de que esa palabra profética que Timoteo había recibido era de Dios. Entonces, mire, yo le voy a sugerir algo, amado, con todo el respeto que se merece cada quien, pero si a usted lo han anclado con una palabra profética, escúcheme lo que le voy a decir. Si lo han anclado con una palabra profética y no se le ha cumplido y usted sabe que esa profecía no es de Dios, yo le voy a sugerir que la deseche. Ya pasó el tiempo y no se cumplió. Porque hay gente que vive su vida, hermano, esperando que se le cumpla la palabra profética, y vive su vida y ya casi se está despidiendo de este mundo y no se ha cumplido la palabra. Eso no es fe. Eso es estar anclado a una profecía de buena voluntad o tal vez de mala voluntad, un mal uso de un don. Así te dice el Señor: te voy a sanar, en 4 días te sano. Y el hombre sigue enfermo.
Y el otro sigue creyendo y dice, es que el Señor me dijo que en 4 días me iba a sanar. Ya pasaron 4, que no se da cuenta que ya van 4 años. Ya muévase del lugar. ¿Por eso va a juzgar al profeta? No. La próxima vez tenga cuidado, porque Dios le está enseñando que no todo lo que le diga a alguien significa que sea de Dios. Usted tiene la responsabilidad de pesar la palabra y pesar el espíritu para ir en pos de ello. Si el Señor le da testimonio, hermano, a través de otro profeta y le habla lo mismo, entonces usted dice, tengo que esperar porque el Señor me volvió a hablar lo mismo. ¿Me explico, hermanos? No se ha cumplido la palabra, pero ya Dios me habló otra vez para que no me sienta triste en el camino y tengo que seguir caminando, y cuando el Señor lo cumpla lo voy a ver. Entonces ahí usted se ancla a una palabra de un profeta. Pero hermano, hay muchas palabras que han anclado y retenido en falsas esperanzas a mucho pueblo. Principalmente cuando los profetas están interesados en sacarle dinero a la gente. No, hermano, no, perdóneme que se lo diga. Yo soy ministro y yo sé cómo, como dicen por ahí vulgarmente, yo sé cómo corre el agua. ¿Alguien me entendió ese término griego, hermanos? ¿Verdad que sí? Yo sé cómo corre el agua, hermano. Decía mi hermano, yo sé cómo masca la iguana. No sé qué quiere decir con eso, pero nunca le entendí. ¿Alguien entiende eso? Yo francamente nunca lo entendí. ¿Qué quería decir con eso? La iguana yo me la como mejor en tamalitos. Tan rica que la iguana, ¿verdad? Pero créamelo, hermano, viene un profeta que no tenga un corazón sano, que su corazón esté en el dinero, y va a venir y le va a decir, uy, este que anda bien vestido, trae alhajas, trae esto y lo otro, a mí se me hace que de aquí voy a levantar una buena ofrenda. Así te dice el Señor. No, hay que tener cuidado. Lo primero que uno tiene que saber, yo lo dije anteriormente, hermano, que el profeta del Nuevo Testamento es un profeta ordenado. No hay desordenados. Mire, si usted piensa que al reino de Dios van a entrar desordenados, se equivocó. No. En el reino de Dios hay orden, hermano. Para eso Dios levanta ministros, para que establezcan órdenes. No hay un solo orden, hermano. Es lo que yo quiero que la iglesia capte hoy en día, para que nos quitemos de esos prejuicios, hermano, y esas cosas que nos están haciendo mal, de querer nosotros establecer nuestro orden y quitar el orden de Dios. No hay un solo, hermano, ministerio que pueda decir sobre la faz de la tierra que tiene todo el orden de Dios. No existe, hermano. Cada quien tiene su comisión. ¿Dicen amén? Solo porque uno no se parece al otro no significa que no sea de Dios. Cada quien hace lo que Dios le mandó a hacer. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12 otra vez, por favor. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y también muchos miembros, ¿correcto? Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Así también es Cristo. Fíjese bien. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino, diga conmigo, muchos. Vea bien lo que dice aquí. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. ¿Está conmigo? Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas
a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. ¿Y para qué le sigo diciendo? Léaselo bien ahí. Vaya conmigo al 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda a administraciones y diversas clases de lenguas. ¿Acaso, viene la pregunta, son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y ahí habla de desear. Lo que le quiero mencionar con esto, hermano, es que hay diferentes órdenes ministeriales desarrollando diferentes funciones en el cuerpo, algunas más grandes, otras más pequeñas. Y lamentablemente cuando alguien no entiende esto, tienden a comparar y surgen los prejuicios. Y por eso surge el menosprecio también, hermano. Y hay que tener en cuenta de que Dios, hermano, no se va a limitar para hablar al pueblo o a los grupos miembros del cuerpo de Cristo de la manera que a Él le dé la gana hablar. ¿Dicen amén? Diga conmigo, de la manera que a Él, vamos, dígalo, hágame el favor, le dé la gana hablarnos. Sí, Señor. Jesus Christ, dice alguien por ahí, ¿verdad? What's going on with this guy? ¿Dónde está el muchacho que habla así? Muy bien, vamos rapidísimo para ir cerrando. Primera de Timoteo 4:14. Note bien la importancia de que la iglesia viva, hermano, en base a la palabra profética, o sea, que no deseche la palabra profética que Dios puede utilizar para hablarles, porque les va a impartir dones. Cada vez que Dios te habla, hermano, es para darte un don. Un don puede ser interpretado como una gratificación, un dorea, un caris o un doma, qué sé yo, dependiendo los llamados, ¿no? ¿Lo tiene? Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti. ¿Se da cuenta? Que te fue conferido por medio de la ¿qué? Ok, permítame un segundo. Escúcheme aquí. Aquí hay un don conferido por medio de una palabra profética. O sea, lo que le quiero decir es que Dios utiliza al profeta para trasladar dones. ¿Sí? Ahí me gusta mucho, hermano, cuando Pablo se refiere también a la imposición de las manos. Que te fue transferido, el don que te fue transferido por la imposición de las manos por medio del presbiterio. Pero ¿cómo se lo transfirieron? En el nombre de Jesús, Padre, transferimos dones sobre este vaso. Que Dios reparta como Él quiera, esa es otra cosa. O sea, yo le puedo pedir a Dios, Señor, dale el don de sanidad a esta persona. Pero ¿sabe cómo se distinguen los dones? De acuerdo al deseo. Yo no puedo decir, es que yo quiero que Dios levante un hacedor de milagros, un echa fuera demonios, un hablador de lenguas por acá. No, yo puedo pedirle a Dios, ¿qué deseo tienes? No, pues que quiero hablar en lenguas y diversas e interpretarlas. Ok, vamos a orar sobre eso. Y si Dios te lo concede, bendito sea el Señor. Pero si el Señor quiere darte el don de sanidades, pues Él decide, ¿no? ¿O no? O usted le va a decir, ay, es que Dios a mí me está dando el don de sanidad y yo no lo quería. Ok, pero si Dios decidió sobre tu deseo, ¿qué? Ahora, un don se empieza a distinguir, hermano, por el deseo. O sea, el deseo de tener un don, pero el Espíritu reparte conforme Él quiere. ¿Le doy el pasaje? Sí. Vaya conmigo pues ahí al pasaje. Ahí mismo, vaya al verso de arriba, fíjese bien. Capítulo 12. Verso 7. Vea lo que dice. ¿Lo tiene?
1 Corintios 12:7. El mismo capítulo que teníamos. No, perdón, no lo dije, ¿verdad? Ok, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Recuerde bien que el contexto está hablando de los dones. Para el bien común. Y empieza a hablar de las manifestaciones, hermano. ¿Lo ve claramente? Muy bien. Entonces, ¿quién da los dones? ¿El Señor? Ok, yo puedo decir, yo quiero parecerme a fulano de tal, ok, es un buen deseo. Pero tu deseo está sobre el deseo de Dios, o antecede al deseo de Dios, mejor dicho. Porque Dios sabe posiblemente qué necesita la iglesia y cuáles son los primeros dones que se van reestructurando o restaurando. En este caso, en esta iglesia, ok, estamos viendo que Dios está levantando dones de profecía, está levantando profetas, ok, perfecto. Que los profetas sigan profetizando, digo otra vez, porque si no los cancelamos como profetas. Y el profeta que no profetice públicamente, tampoco lo dejamos profetizar en la intimidad. Ay, pastor, pero es que eso no es de Dios. ¿Quién dice? Si la Biblia dice que el que está a cargo, el mayor, el profeta mayor, diríamos así de esa forma, de acuerdo al capítulo 14 de Corintios, debe de juzgar y debe ordenar como lo hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo a Corintios? Ordenarlos. O sea, no tiene nada que ver. Ojalá esta iglesia, hermano, se levantara con muchos dones, pero en el orden. Y que cada uno respetara, hermano, el orden de Dios. No solo en los dones, en todo, en lo que se le confiera. Porque note lo que dice la Biblia, que los dones se pueden conferir a través de profecía. Así te dice el Señor, te voy a dar un don de profecía, un don de sanidades. Y usted tiene que decir, recibo, Señor. Ahora, si no pasó nada, hermano, y usted no tenía deseo de un don, entonces mejor cancélelo. Diga, ese profeta me chanfleó. Ese profeta me miró cara de rico. A lo mejor me quería alar para su congregación o qué sé yo. Usted tiene que ser listo, hermano, en eso. De saber que hay un orden ministerial. Que hay una parte de un cuerpo, hermano, en un lugar donde se está estructurando. Esa es la parte importante. No descuides, dice el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición, ¿qué dice? De manos del presbiterio. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? He estado anhelando ir a vosotros a fin de poder compartirles algún don espiritual. ¿Cómo recibían, hermano, en Samaria los primeros discípulos, hermano, la llenura del Espíritu Santo? Dice que Felipe fue y les predicó el evangelio, ¿correcto? Sanó a muchos enfermos, echó fuera muchos demonios, bautizó a muchos y luego vino Pedro y vino Juan, imponía las manos y dice que empezaban a hablar en otras lenguas. Señal de la llenura total del Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Ok. Todo esto le cuento que va a terminar toda esta onda, hermano, de profetas que andan por ahí deambulando, otros que están ordenados, ministerios profetizándonos unos a otros. Ya ve que a veces los profetas cuando vienen aquí le dicen a uno, agarre a un compañero, profetice sobre él. Ok, eso está bien, se llama profetizar, pero es bien duro, ¿verdad? Para el que no está acostumbrado. Lo ponen a uno contra la espalda y la pared y uno dice, ¿y ahora qué digo? Principalmente si uno está acostumbrado a temblar y a sentir, a empezar a llorar y a hacer todas esas cosas, ¿no? Que a veces se le mete a la gente, hermano. Que no estoy diciendo que esté mal, porque cada quien reacciona a la manifestación del Espíritu conforme a su sensibilidad, hermano. Yo no puedo decirle que yo me voy a poner a llorar si el Señor me da una palabra. Yo voy a ver la palabra, voy a ver la visión y la voy a decir, el Señor me mostró una visión para esta iglesia y se acabó. El Señor me mostró un sueño para usted y se acabó. El Señor me dio una palabra para usted y se acabó. A menos que sea un Daniel, hermano, que me ponga a temblar. Pero hay gente que sí se pone a temblar. Y no voy a decir que por eso no sea de Dios, ¿no?
Pero es duro, hermano, cuando un profeta viene y lo agarra a uno y lo pone a profetice sobre su compañero. Profetice que hay bien, que hay riqueza y que hay todo esto. Y bueno, ¿sabe cómo se llama eso? Profecía de buena voluntad. Pero en parte, en medio de todo eso, podemos estarle profetizando espiritualmente a una persona. Porque Dios puede usar ese momento para darle una palabra a una persona. No me parece el más adecuado, pero la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso, yo digo otra vez, Dios no ha dejado de hablar. Y Dios no se limita a cómo va a hablarnos. Usted decide cómo quiere que Dios le hable. Y a lo mejor Dios le ha hablado muchísimas veces como a los antiguos y no ha captado que Dios le ha hablado, que le ha hecho un llamado. Posiblemente al arrepentimiento, posiblemente al ordenar su vida, posiblemente a buscarle con más intensidad, posiblemente a rendir áreas, posiblemente a tomar decisiones correctas, posiblemente a salir del trabajo donde está, principalmente si es de noche, que no le beneficie nada. Posiblemente a tomar la decisión de dejar el trabajo que tiene y aceptar al que Dios le está dando. Pero como usted no logra escuchar la voz de Dios, es bien difícil. Cuando uno aprende a escuchar la voz del Señor, hermano, tiene paz. Me preguntaba alguien por ahí, pastor, ¿cómo sé cuando Dios me está hablando? Cuando hay paz. Así de sencillo, hermano. ¿Cómo vas a saber que Dios está contigo cuando hay paz? Porque Dios no es Dios de confusión. No tienes paz, Dios no te está hablando. Así de sencillo. Espérate. Ya voy cerrando. Hoy nos vamos a ir temprano. Primera de Corintios 13:8 le dije que toda esta onda profética va a pasar, hermano. En la presencia de Dios no vamos a tener profetas, no vamos a tener apóstoles. No vamos a tener ni siquiera pastores. Se acabaron los ministerios. Pero Dios va a levantar sacerdotes y va a levantar reyes. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 13, verso 8 de Primera de Corintios. Voy cerrando. Vea lo que dice aquí. El amor nunca deja de qué, de ser. Pero si hay dones de qué, de profecía, ¿qué dice que va a pasar? That's it. Se acabaron los profetas. Se acabó el abuso y se acabó el desgaste de los verdaderos profetas. Porque hay profetas, hermano, que lamentablemente están siendo menospreciados por los que han abusado de un don profético. Y ahí dice que se van a acabar. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte, dice, profetizamos. Pero hoy en día, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Hoy en día, no podemos menospreciar las profecías, hermano. Tenemos que estar atentos a ver cómo Dios nos está hablando. Porque Él habló en el pasado a través de profetas, hermano, al pueblo. Hoy nos habla a través de su Hijo. Y hermano, hablar del ministerio del Hijo es hablar de los 5 ministerios, incluyendo el del profeta. Hablar de los 5 ministerios, hermano, es hablar del ministerio de Cristo. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 14. Verso 5, yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más que, no lo oí, ¿que qué? Entonces Dios está hablando, el Señor a través del apóstol Pablo inspirado, está hablando la necesidad de los profetas en una iglesia. Tiene que haber profetas, hermano. Por eso cuando Dios vaya levantando profetas, por favor, hermano, no diga, es que este profeta no llena mi expectativa. Espérese, deje que crezca. Ese niñito que está allá, que tiene la hermanita. ¿Cómo te llamas, hija? ¿Me dijiste? ¿Cómo? Mailing. Ese niñito que tiene mailing. Hermano, ese niñito no puede ni siquiera hablar todavía, ¿correcto? Deje que crezca. A ver si no nos sale como uno que anda por ahí que, Señor del cielo, no. Va a salir bueno tu niñito, ¿eh? Declaro en el nombre de Jesús. No, yo me refiero a que tenemos niños que son... ¿Ah? Es el de Ana.
Ah, bueno, pues entonces ya estoy profetizándole que va a tener un hijo, ¿verdad? Cuando se... En el matrimonio, aclarando el punto, hermano. En el matrimonio. Amén. Pero es un niño, hermano. Es igual que un don. Yo les insto a los hermanos que están siendo levantados con dones a que los expongan. Y los juzgamos y los apoyamos. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces déjenme cerrar rapidísimo. Ya llevo 3 veces que digo que voy cerrando, ¿verdad? Con la cuarta nos vamos, hombre. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba, ¿qué dice? Edificación. Entonces hay que entender, hermano, que cuando una persona profetiza, asegúrese que edifique. Usted no puede venir con una profecía para imponer, hermano, ni de buena voluntad, ni algo que sienta espiritual. Usted tiene que ser legítimo en lo que Dios le dice, porque el profeta siempre va a tender a añadir más, y ese error lo hemos cometido todos, los que tenemos un don profético. Todos, hermano, lo hemos cometido. En un momento dado sabemos que Dios hasta aquí habló, pero le decimos, Señor, permíteme, es que todavía le falta también esto. Como que si Dios no supiera. Dios sabe, hermano, hasta dónde Dios nos dice que hablemos. Pero Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que Dios te hable? Vaya conmigo, yo cierro con Hebreos otra vez. Es el último pasaje que le voy a dar, hombre. Mire, va a salir temprano. Más la administración, salimos a tiempo. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por vasos de oficio profético. Así debería decir el verso. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, hermano, hay que cerrar con esto. Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. Hay que afinar un poquito los oídos. Hay que afinar un poquito el corazón para dejar que Dios nos dé la palabra, porque en vano sería que Dios nos hable y no escuchemos su voz. Porque posiblemente nos hemos concentrado a buscar que Dios nos hable de la forma que queremos, y Dios quiere hablarnos como a Él le plazca, como Él quiera, de la manera que Él quiera. Y por eso yo siempre digo, en Dios no hay coincidencias, solamente propósitos. Si esta tarde estamos aquí es porque es el propósito de Dios. Dios peleó para que estuvieras aquí. Alguien te profetizó y aquí estás, para que vinieras a escuchar un mensaje tan sencillo que dice: Dios nunca ha dejado de hablar, Dios sigue hablando. Y Dios quiere hablarte una vez más en esta preciosa tarde. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Ahora sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lástima que haya personas que no crean que Dios sigue hablando. Pero usted que cree que Dios sigue hablando, esté alerta siempre a lo que Dios le diga, a la forma que Dios quiera hablarle. Esa es la parte más importante, no es la forma que queremos. No es cuando queremos, hoy quiero que Dios me hable. Sí, Dios puede que te hable. Quiero que me hable de esta manera. No, y si Dios no quiere y no te va a hablar de la manera, y tal vez Dios te habló de otra forma, ¿por qué no abrir el oído, hermano? ¿Por qué no circuncidar el oído? ¿Por qué no circuncidar el corazón? Y decirle: Señor, háblame las veces que quieras hablarme y como tú quieras hablarme. Nomás no me grites, porque no hay necesidad que me grites a mí. No hay necesidad.
Porque cuando Dios grita, hermano, ya no hay una voz apacible, llena de amor. Ya hay un acercamiento con trato. Es cuando Dios permite que haya situaciones escabrosas o difíciles, hermano. Es cuando pasa eso. Pero ¿para qué llegar hasta ese nivel? Hay un hombre en Corintios, hermano, capítulo 5, que tuvo que ser entregado a Satanás para que aprendiera a no blasfemar, hermano, porque no quería corregirse. ¿Usted cree que haya necesidad de eso? De que cuando Dios le habla a una persona y le dice: quiero que te alinees conmigo, quiero que te corrijas, que haya necesidad de que el enemigo te tome en sus manos, hermano, porque Dios permite. Si a los justos para ser tratados los pone a veces en las manos del adversario, o pone sus propiedades o sus riquezas, hermano, ¿cuánto más a los justos? Y no es porque Dios nos abandone o no nos quiera, es porque Dios nos está llamando a arreglarnos, ajustarnos o alinearnos. Yo creo que esta tarde es una buena tarde para que usted pueda considerar este mensaje de que Dios sigue hablando. Este día yo sé que Dios ha hablado a muchos, y posiblemente haya personas que digan: a mí no me gustó como Dios me habló. Pero eso no tiene nada que ver. El problema no es el mensaje, y posiblemente ni tampoco Dios. Posiblemente habrá que afinar el oído y el corazón para poder decirle: Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. Así está bien, hermano, por favor. Así está bien. Señor, háblame. Y decirle al Señor en esta tarde: háblame, Señor, una vez más, y ministrame. No permitas que yo me vaya de este lugar sin que tú toques mi vida, toques mi corazón. ¿A qué hemos venido sino a buscar una palabra de parte de Dios? ¿Por qué no hablas con Dios un momento más? Le dice: Señor, este mensaje me habló mucho de poder alinear mi vida, arreglarla, de poder atender algunas cosas que tú me has estado instando, llamando. Aún me he visto en situaciones difíciles, pero no había entendido. Pero ahora yo entiendo que tú me estás llamando para que yo pueda acercarme a tu presencia con mayor libertad. Y es la voz de Dios, hermano, llamando al pueblo: acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Acérquense con toda confianza, como dijo el escritor de Hebreos, cuando dijo que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para encontrar el auxilio y el oportuno socorro. Esta es la voz de Dios, hermano. Cuando Dios llama a una persona, jamás la llama para destrucción, a menos que sea un caso extremo. Pero no te arriesgues a un caso extremo, porque la Biblia dice claramente: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios te habla con palabras de amor, te llama con palabras de amor. Cuando ya surgen situaciones difíciles, ya Dios está levantando su voz. Cuando ya hay dolor que está siendo provocado, es que Dios te está gritando. Y el siguiente paso es hablar contigo cara a cara. Eso significa salir aún de este mundo, como el hombre que fue entregado en capítulo 5 de Corintios. Fue entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, de su carne, a fin de que su espíritu no se perdiera, sino que se salvara en el día del Señor. Y así hay muchos casos muy dolorosos. Pon en las manos de Dios tu carga, pon en las manos de Dios tus situaciones, y conoce que es Dios el que está hablando, el que está llamando a un ajuste. Pon en tus manos tu vida para que sea el Señor el que vaya dirigiéndote y te lleve a la victoria y al éxito, hermano. Si ha llegado al extremo, como Dios te ha hablado, es porque has dejado y no has atendido las veces que Dios te ha hablado calladamente. Pero esta tarde yo puedo decir que Dios ha hablado a un pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice, para atender al llamado de lo que el Espíritu dice. Y en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre tu vida cambios, y quiero declarar sobre tu vida un nuevo amanecer. Y posiblemente tú en tu corazón estés diciendo: Señor,
Yo vine a este lugar porque reconozco que necesito de tu presencia, necesito arreglar cosas contigo. Yo vine a este lugar porque reconozco que necesito acercarme a ti. Este es el momento donde tú le dices a Dios: Señor, estoy aquí porque necesito acercarme a ti, para que tú puedas ayudarme a cambiar, a darme la victoria, ayudarme a que yo pueda, Padre, tener éxito en las cosas en las que estoy yo batallando, en las que no he logrado avanzar. Posiblemente tú sientes en tu corazón, hermano, en esta tarde acercarte al altar. Necesitas oración. Yo te invito a que vengas al altar para orar por ti, pedir a Dios, declarar sobre tu vida un nuevo cambio, un nuevo amanecer. Y Dios hará cosas extraordinarias. Habrá rompimiento en el mundo espiritual y se desatarán nuevas bendiciones cuando Dios vea tus palabras y tu corazón. Y entonces sabrás que verdaderamente Dios te habló hoy, cuando vengan esa provocación de cambios. Y aunque tú quieras ser el mismo, la misma, no vas a ser el mismo ni la misma si tú te comprometes con Dios en esta tarde. Pero ese va a ser una acción de fe tuya. Nadie debe de obligarte a venir delante de la presencia de Dios para que se ore por ti a un altar. Eso tiene que ser algo voluntario. Cuando tú vienes a poner tu carga y decirle: Dios, quiero que me hables. Aquí estoy. Háblame. El altar está abierto para que usted venga con toda libertad a hablar con Dios y que Dios le hable. Y yo voy a declarar una palabra de cambio sobre su vida, y algo nuevo va a pasar, y usted va a empezar a experimentar cosas grandes. Yo puedo percibir una palabra por el Espíritu en esta tarde que dice refrigerio. Refrigerio, sé que es una palabra muy profunda, pero es la palabra que Dios pone en mi espíritu para decirte: voy a traer refrigerio a tu alma, voy a traer refrigerio a tu vida desde este día. Porque Dios premia la obediencia. Dios premia el acercamiento. Dios recompensa las acciones de fe. Y en esta tarde yo voy a declarar sobre tu vida esa palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. El altar está abierto, hermano, por si quieres venir a que se te ore por ti. Yo quiero orar por ti. Quiero ayudarte con tus cargas. Quiero acercarte a Dios. Quiero decirle: Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Habla con ellos hoy y ministrales. Mientras usted que está ahí atrás, que usted dice: yo estoy bien, usted puede seguir orando. Tal vez ya hay almas que están aquí al frente. En vez de ser, hermano, un expectante, ahí estará la expectativa. Pongámonos a orar. Digámosle: Padre, haz un milagro en esta tarde. Aquí hay gente cargada. No conocemos sus luchas, sus cargas, y posiblemente hasta se han sentido que han sido abandonados por Dios. Pero no es que Dios abandone a nadie. A veces nos alejamos de Dios nosotros, pero Él no se aleja de nosotros. Él nos guarda y nos muestra su amor aún en momentos dolorosos. Él dice: yo estoy contigo, nunca me he alejado de ahí. Levante sus manos hacia acá. Aquí hay almas que están deseosas de un cambio. ¿Habrá alguien más que quiera acercarse para poder orar por usted antes de que cierre este capítulo en esta tarde? Yo quisiera orar por usted. Usted que reconoce que necesita que Dios le hable, acérquese con toda confianza. Acércate para acá, amiga, no tengas pena. Alguien que le asista a la hermanita. Acérquense con toda confianza. Mientras todos los hermanos cierran sus ojos, levanta sus manos al cielo y empiezan a declarar una palabra, a profetizar. Profetice con sus palabras el bien. No importa, una palabra de buena voluntad. Es una palabra profética de buena voluntad. Dios decide si la activa en su buen deseo o no lo activa. No le va a afectar a nadie. Que usted desee que Dios levante, que Dios restaure, que Dios bendiga a alguien, que Dios le dé éxito con sus luchas, que Dios le levante en el nombre de Jesús. Pasen adelante con toda confianza. Denle lugar aquí. Uno quiera aquí, por favor. Vamos, hermano, levante su voz mientras cantamos un canto hacia arriba.
Los hermanos que están aquí al frente empiezan a experimentar la visitación de Dios, la gloria de Dios. Los que están allá atrás, levanten sus manos. Levanten sus manos. Vamos, levanten sus manos. Algo Dios va a hacer. Algo Dios está preparando. Estoy percibiendo que Dios va a quitar cargas. Va a deshacer cargas que han estado angustiándote y que te han estado turbando. Estoy percibiendo que el Señor va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Habla con el Señor. Ya estás al frente. Habla con Dios. Levante su voz, levante su voz. Vamos. Dios está en el mover, Dios está en el asunto. Pensaste que Dios te había abandonado, pues no te ha abandonado el Señor. Ahí ha estado Dios contigo. Ahí ha estado Dios en tu proceso contigo. Ahí ha estado el Señor. Ahí está el Señor en medio nuestro. Déjelo que se mueva en su corazón. Ríndase delante de Dios. Dígale: aquí estoy, háblame. Ministrame conforme a tu voluntad. Ministrame conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Oh, sí, Señor.
nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Ahora mismo, refrigerio. Refrigerio para tu alma. Esa es la palabra que te debe acompañar de aquí para adelante. Dios ha declarado refrigerio para ti. Ahora mismo en el nombre de Jesús declaramos que está hecho, Dios, en tu nombre precioso. Declaramos, Señor, cambios totales. Declaramos vidas restauradas. Declaramos estas almas en un reinicio, en un nuevo comienzo, en un comienzo de paz y bendición, en un comienzo de prosperidad y abundancia, en un comienzo de éxito, en un comienzo de bendición. Y renunciamos y desechamos todo plan malévolo que el adversario hubiera estado elaborando y trazando para destruir sus vidas y sus familias. En esta hora declaro que lo derribo desde las raíces, desde su fundamento, y declaro, Señor, que ellos no serán malditos sino benditos, que no vivirán en miseria sino en riqueza y abundancia espiritual, y abundancia y riqueza material, abundancia y riqueza familiar. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que en este día se cambia la estructura que el adversario había deformado y se regresa a la estructura que tú diseñaste desde antes de que ellos vinieran a esta tierra, Señor. Declaro sus generaciones benditas. Declaro sus hijos benditos. Declaro que de ahí saldrán hombres y mujeres temerosos, hombres y mujeres que te servirán y que serán útiles en tu reino. Y aunque ahorita no entiendan, Señor, tú irás dándoles señales en el camino para que sepan que tú has hablado en esta tarde. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo y profetice sobre este grupo de almas que están aquí, deseosas de un cambio. Atrévase a profetizar ahora. Profetice bien, profetice paz, profetice palabras de bien, profetice palabras de éxito. Declaramos que el adversario está derrotado. Todo lo que el enemigo ha querido hacer sobre tu vida queda cancelado en esta tarde. Queda cancelado. No habrá diablo, no habrá principado, no habrá potestad, no habrá Satanás que pueda hacerte frente, porque Dios hoy te ha marcado, ha puesto su sello sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, serás bendito en todo lo que hagas y tu vida prosperará aceleradamente. Escúchame lo que te digo. Así te dice el Señor. Serás bendita de aquí para adelante y no te sentirás jamás con la depresión que te has sentido, porque hoy yo rompo esa cadena. En el nombre de Jesús te dice el Señor, hoy yo rompo esa cadena. Hoy serás bendita y bendecirás a otros, porque contarás tu testimonio. Hablarás como la samaritana de él y le contarás a muchos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, porque hoy Dios pone paz en tu corazón. Hoy el Señor trae refrigerio. Hoy el Señor pone sobre tu vida. Ahora mismo habrá un cambio total. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos, levante sus manos al cielo. Seamos solidarios con aquellos que Dios está visitando. Seamos solidarios con aquellos que han luchado, que están batallando, pero que Dios hoy ha cambiado el camino. Hoy Dios ha rediseñado el plan que tenía para con ellos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, éxito y prosperidad en esta hora. Bendición en Cristo Jesús. Cantémosle al Señor con fuerza. Vamos, levante su voz.
mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, podemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así 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 eres tú, Aleluya, sí, Señor, gracias. Gloria a Dios, aleluya, santo eres tú. Te alabamos, te bendecimos, Señor, aquí en esta hora. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos, Señor, gracias. Te damos a ti, Señor, todo honor y toda honra. Bendice este pueblo, Padre. Bendice este pueblo más y más. Bendice este pueblo, Señor, más. Que podamos, Señor, cada día más oír más tu voz. Cuando tú nos hablas por boca de tus profetas, Padre, por medio de tu palabra, mi Dios, escrita. Oh, por medio de los hermanos, Señor, que levantas con don, Señor, profético, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso también a Dios en esta hora. Aleluya. Gracias. Puede usted decir al Señor, levante su mano al cielo, iglesia, y dígale, Señor Dios, gracias. Gracias porque tú siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En todo tiempo, aleluya, nos alegramos y nos despedimos en esta hora delante de la presencia del Señor, hermanos. Vaya el pueblo de Dios, amén. Aleluya, bendiga a su hermano, abrácelo, dele un beso santo y un apretón así bien fuerte, amén.
Dios me lo lleve con bien. Aleluya. Yo no sé si hoy las hermanas